Ya lo he dicho en más de una ocasión. Siendo del PSOE, tiene que ser bastante difícil subirse aquí a defender políticas de empleo socialistas, sobre todo por la memoria histórica en materia de empleo que asola a nuestra tierra. Desde Vox vamos a votar que no a esta proposición no de ley. Quiero dejarlo claro desde el primer momento, vamos a votar no. Esta proposición no de ley es un nuevo acto de propaganda política y tanto en su exposición de motivos como luego su articulado constituye un inadmisible alegato en defensa de la negligente acción del Gobierno PSOE, Podemos, Sánchez e Iglesias. Y estamos obligados a votar que no. El Partido Socialista pretende que el Parlamento de Andalucía reconozca el esfuerzo del Gobierno de España ante la crisis del COVID e insta al Gobierno andaluz a colaborar con el Gobierno de España en todas las medidas que está poniendo en marcha. Nos parece un auténtico despropósito. El Gobierno de España lo único que ha hecho por esta tierra ha sido poner palos en la rueda. Y el Partido Socialista en Andalucía lo único que ha hecho ha sido negarse a entrar, a participar en la Comisión de Recuperación. Poco le importa la recuperación económica y social de Andalucía. En Vox, desde Vox no podemos estar de acuerdo con esto. No podemos estar de acuerdo con un Gobierno que consideramos negligente, que ha escondido los datos de los fallecidos y que no se ha movido por directrices sanitarias ni económicas ante esta crisis, sino por el único interés de protegerse de su responsabilidad. Este Gobierno, el Gobierno central, está lanzando toda su artillería mediática y está usando todas las instituciones para lograr su exculpación. No tiene la más mínima intención de hacer ningún esfuerzo de reconstrucción por España y no podemos contribuir a ese cometido. Por tanto, votamos no. El PSOE andaluz, a las órdenes de su partido en el Gobierno de España, formula esta iniciativa apelando al consenso. ¿Pero qué consenso? ¿Qué consenso? El que nunca han tenido con esta tierra. Ese es el consenso. Esto nos parece una coartada para enmascarar las medidas dañinas hacia el empleo y la economía que se están poniendo en marcha. En Vox nos gustaría encarecidamente ser optimistas en el alcance de un consenso profundo y duradero, pero la realidad es otra. La única realidad es que el Gobierno y sus distintos aliados comunistas, filoetarras, nacionalistas, van en el sentido totalmente opuesto. Nosotros tenemos muy claro lo que persigue el Gobierno, cuál es su objetivo. El objetivo del Gobierno es marcar su agenda ideológica, no tiene otro objetivo. El PSOE nos trae aquí esta iniciativa para que apoyemos al Gobierno de Pedro Sánchez y de Iglesias y que colaboremos con sus medidas, ojo, para crear y mantener el empleo en Andalucía. Y lo dice el PSOE, lo dice el PSOE. Pretende que apoyemos e imitemos las medidas de un Gobierno que pocas horas antes de constituirse la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España pactó con Podemos y con Bildu, con nocturnidad y alevosía, la vuelta a las políticas que dispararon el paro, la pobreza y la exclusión social en España. Esta PNL además la presenta el mismo PSOE que hizo de la Consejería de Empleo, el centro neurálgico de la corrupción en Andalucía. Según la sentencia de los ERE, se malversaron y prevaricaron 680 millones de euros de dinero que iba destinado a empleo. ¿Cuánta falta haría ese dinero ahora, verdad, señorías? Y todavía quedan más de 100 juicios pendientes sobre esta causa. El mismo PSOE que desvió el dinero que debería de haber sido destinado a crear empleo para usos clientelares y que llegó a destinar más de 30.000 euros a la prostitución. La verdad que es una curiosa forma de crear empleo. El mismo PSOE que, en complicidad con los sindicatos tradicionales, solo ha generado paro y ha utilizado el dinero de la formación de los parados para tejer su ya famosa tela de araña de la corrupción en Andalucía. Y voy a poner solo 3 ejemplos porque necesitaría un pleno entero. Véase UGT y Comisiones Obreras. Se quedaron con en torno a 7 millones de euros de la recaudación de la residencia de tiempo libre.
en tiempos socialistas, no le pidieron ni le exigieron ese dinero, se quedó en un cajón. Y ese derecho de la Administración prescribió. UGT está siendo, ahora mismo hay un juicio abierto en el que está siendo juzgado por justificar subvenciones con facturas falsas por valor de 40,7 millones de euros. Y según los datos que nos ofrece la Consejería de Empleo, se le ha abierto un expediente a UGT en octubre del 2019 en el que se le pide que devuelva 18 millones de euros, de los cuales 12,5 son correspondientes a la subvención y 5,5 correspondientes a intereses. ¿Saben ustedes de qué? ¿Saben ustedes de qué? Por cursos de formación que no justificaron de manera correcta. 18 millones de euros. Este expediente, señorías, estuvo guardado en un cajón, por el anterior gobierno socialista de Susana Díaz. Y ya estaba a punto de prescribir. Datos de la propia Consejería, señorías. En materia de empleo hemos hablado mucho, pero siempre andamos dándole las mismas vueltas. Si seguimos utilizando políticas socialistas en materia de empleo, el resultado será el mismo. Paro, más paro y, sobre todo, paro. Ese es el resultado de las políticas de empleo socialistas. Nosotros fuimos leales, nuestro grupo, nuestro partido fue leal al principio de la crisis. Le propuso al Gobierno de España una medida que hubiese paliado en gran medida todo lo que está ocurriendo ahora. Y fue: paguen los salarios de todos los autónomos y trabajadores a los que se les ha impedido trabajar. Esa fue la medida que puso Vox encima de la mesa. Se la tomaron como que era un auténtico despropósito, que era excesiva. Pues imagínense cuántos empleos se hubieran guardado, cuántos bolsillos de trabajadores se hubiesen preservado y cuántas empresas no hubiesen cerrado si hubiesen tomado esa medida. Está claro lo que hay que hacer. Si queremos velar por el trabajador, la única manera es incrementar el sueldo que recibe, que sus bolsillos deben de engrosarse. Y la única manera de hacerlo es bajar impuestos. Bajar impuestos a los generadores de empleo, bajarle impuestos a pymes, a comerciantes, a autónomos, a micropymes. Y esos impuestos que se les bajan deben de ir directamente al bolsillo del trabajador, directamente. De esa manera, llevaremos a cabo una política de empleo sólida, porque más de una ocasión lo hemos dicho, el empleo es la mejor política social. El empleo, señorías, es el mejor mecanismo de prosperidad y el empleo, señorías, es el pilar para sostener los servicios públicos. Sin embargo, señorías, el Gobierno nos atiza una y otra vez. Pone en marcha toda la propaganda, riega con dinero público a la prensa. Hace poco nos levantábamos con todas las portadas de los periódicos y llevaban un titular: salimos más fuertes. Hay que ser osado para lanzar a este titular, salimos más fuertes. Fernando Simón llegó a declarar en una rueda de prensa, que tenía 13.000 fallecidos que no sabía dónde ubicar. Imagine qué semejante disparate por la persona que a final de enero llegó a manifestar que apenas habría un caso o dos por coronavirus en España. Y tienen la osadía de decir la semejante barbaridad: salimos más fuertes. Pues no, salimos mucho más debilitados. Y todo por culpa de este Gobierno negligente y este Gobierno criminal. No tiene otro nombre. Desde Vox queremos mandar un mensaje de apoyo a los autónomos y a todos los trabajadores. España está en deuda con ellos y con el papel que tuvieron en la última recuperación deben de tener un papel fundamental en esta también recuperación, apoyando al autónomo, apoyando a los trabajadores, apoyando a los creadores de empleo. Saldremos adelante, a pesar del Gobierno y a pesar de su mala gestión. Señorías, créanme si les digo que el dinero donde mejor está no es en las arcas públicas, sino en el bolsillo de todos los trabajadores. Muchas gracias.
Gracias, señor Alonso.